Si tienes una computadora con un CPU de más de un núcleo, y muy seguramente la tengas, no lo estás aprovechando al máximo en tus programas. Para hacerlo, tendrás que aprender el concepto de concurrencia para poder así correr diferentes hilos de ejecución en paralelo. En este video veremos justamente de qué se trata todo eso y cómo podemos lograrlo de forma muy sencilla utilizando Go. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Empecemos viendo por qué es útil o de dónde surge este concepto de la programación concurrente. Así como el modelo orientado a objetos nos ayuda a representar cosas que están a nuestro alrededor como clases u objetos dentro de nuestros programas, también en el mundo donde vivimos hay muchas cosas que suceden a la vez. Cosas que están pasando en paralelo. Pero esto no es algo que usualmente representamos con facilidad con las herramientas que tenemos ahorita en la computadora. Y la tecnología está ahí desde hace mucho. Hay CPUs con 2, 4, 8, 16 o más núcleos, pero no estamos acostumbrados a programar multihilo o a la programación concurrente. Y es que este mundo paralelo donde suceden muchas cosas a la vez, lo podemos representar muy bien cuando entendemos y utilizamos la concurrencia. Esto puede darnos un mejor diseño para nuestra solución e inclusive nos da la posibilidad de mejorar los tiempos de ejecución al utilizar los diferentes núcleos de nuestro CPU en paralelo. Y Go en particular es un lenguaje que nos da estas herramientas para manejar la concurrencia de forma nativa. Con él podemos ejecutar funciones de forma concurrente, comunicar estas funciones entre sí y manejar o coordinar las diferentes partes de nuestro programa. Y ojo, ya mencionamos varias veces concurrencia y cómputo en paralelo, y hay que tomar en cuenta la diferencia entre estos dos conceptos. La concurrencia, en el ámbito de las ciencias de la computación, es el poder ejecutar diferentes partes de un algoritmo, programa, solución o como lo quieran ver, de forma independiente una de la otra, para que sin importar el orden en el que ejecutemos estas partes, el resultado siempre sea igual. Por ejemplo, podemos definir un programa muy sencillo para sumar los elementos de un arreglo. Tenemos una variable donde vamos a ir llevando esta suma e iteramos sobre todos los elementos de nuestro arreglo para sumarlos dentro de esa variable. Esto es un algoritmo muy sencillo e iterativo que empieza y termina como un solo bloque o una sola unidad de ejecución. Pero este mismo problema podemos solucionarlo de una forma diferente a la hora de dividir nuestra solución en diferentes procesos que se puedan ejecutar independientemente uno de otro. En esta otra solución dividimos el arreglo en, digamos, 4 partes y sumamos cada parte de forma independiente. Y al final, el resultado que nos dé cada una de las partes las juntamos en otra suma y así obtenemos el resultado final. Y aquí noten que nunca dije que iba a hacer estas sumas a la vez. Lo que hace este programa o este algoritmo concurrente es que estamos lidiando, manejando o coordinando estas partes al mismo tiempo, pero no ejecutándolas. Ya para que esto sea paralelo, entonces sí tendríamos que ejecutar o hacer todas estas partes al mismo tiempo. Se parecen, sí, pero no es exactamente lo mismo. Una cosa tiene que ver con la otra, pero la concurrencia es más sobre la estructura de nuestro programa y el cómputo en paralelo sobre la ejecución en sí. Yo puedo hacer esta suma de forma concurrente sin que se ejecuten las partes al mismo tiempo, o puedo aprovechar que se pueden hacer cada una de las partes de forma independiente sin que se estorben una con otra para en realidad hacerlas a la vez. Esto claro siempre y cuando tenga suficientes manos o suficientes personas que me ayuden a hacer las cosas al mismo tiempo, o en este caso suficientes núcleos dentro de mi CPU para realizar el cómputo en paralelo. Todo esto lo explica uno de los creadores de Go, Rob Pike, de forma fenomenal en una de sus pláticas que te dejo por acá. Está en inglés, pero en realidad es una plática muy buena. Y una vez entendemos que la concurrencia es poder separar en partes nuestra solución, coordinarlas y saber cómo es que se comunican una cosa con otra, bueno, hay muchas formas diferentes de hacer eso. Hay muchas formas de separar nuestro programa y ver cómo se comunica una parte con otra y cómo coordinamos todo el boleto. De ahí surgen muchos patrones de diseño sobre programación concurrente, cosa que a lo mejor veremos en otros videos más adelante.
Por lo pronto vamos a ver las bases de la concurrencia con un pequeño ejemplo utilizando las herramientas que ya traigo dentro de su librería básica. No vamos a ver a profundidad cada una de las partes que tiene el lenguaje, esto con suerte los va a motivar a consultar más, pero también hay tantas cosas que ver sobre cada partecita de cómo utilizarlos o las características que tiene que merecen su propio video despuesito. Por ahora empecemos con las bases de la concurrencia en Go. Al principio te mencioné que Go tiene cosas para poder ejecutar funciones de forma concurrente, comunicar estas diferentes funciones entre sí y coordinar todas las partes de la ejecución. Y lo primero que veremos son las Go Routines, que es la forma que tiene Go para poder ejecutar estas funciones o estas partes de nuestro programa de forma concurrente. Normalmente cuando mandamos a llamar una función tenemos que esperar a que ésta termine de hacer lo que tenga que hacer para que nosotros después podamos continuar con las instrucciones que siguen. Pero en Go, si antes de la llamada de la función ponemos la palabra reservada Go, esa función se va a ejecutar en otra Go Routine, que las Go Routines son algo muy parecido a los hilos en otros lenguajes, pero tiene sus diferencias, son mucho más ligeras, por ejemplo. El punto es que esta función, a la hora de estar en una Go Routine separada, conceptualmente va a estar ejecutándose mientras el hilo principal sigue con sus instrucciones. Recuerden, conceptualmente, porque no necesariamente va a estar ejecutándose en paralelo. Esto depende. Si tu computadora tiene un CPU con un solo núcleo, como quiera no hay forma en que podamos estar ejecutando las dos Go Routines o varios procesos al mismo tiempo. Como quiera, ahora conceptualmente no tenemos que esperar a que la función termine con su trabajo para que nosotros sigamos con lo nuestro. Piénselo como si esta función ahora la mandamos a llamar para que se ejecute en el background mientras nosotros seguimos con nuestro trabajo. Ahora, tenemos que de alguna manera poder comunicar todas estas diferentes Go Routines, todas estas partes de nuestro programa concurrente. Y para eso, en Go entran los canales, los cuales pueden complicarse un poco si nos vamos a analizar todos los detalles que tienen, pero podemos verlo de forma sencilla como una tubería por donde un lado, una Go Routine manda cosas por ahí, strings, enteros, cualquier objeto en sí, y del otro lado hay otra Go Routine o otras Go Routines que están escuchando ese canal y obteniendo de ahí las cosas que se envían. Esa es la forma que tenemos para comunicar las diferentes partes de nuestro programa concurrente. Diferentes Go Routines que están haciendo su trabajo pueden enviar los resultados a través de un canal o varios canales, y del otro lado hay otras Go Routines que van a estar escuchando esos resultados para hacer lo que sea que tengan que hacer con eso. Y por último está la parte de la coordinación, y eso normalmente se hace con un select, que es algo parecido como la sentencia switch en otros programas, en donde tienes varias opciones para seleccionar según sea el caso, pero aquí el select lo que nos permite es estar escuchando diferentes canales y ver cuál de esos canales está listo con algún resultado para entonces tomar una decisión de tomar uno u otro y hacer algo con él. De esta manera el programa puede comportarse de forma diferente dependiendo de qué parte de nuestro programa concurrente, qué canal está ya listo con algún resultado. Así podemos coordinar todo nuestro programa. Y en Go todavía hay otras cosas que ver con el tema de la concurrencia para resolver cosas como race conditions o deadlocks, pero con estos bloques básicos, las Go Routines, los canales y la sentencia select, podemos ya hacer muchas cosas. Y para verlo mejor, vamos a hacer un programita utilizando estos elementos. El objetivo de nuestro programa va a ser generar una lista dentro de un archivo con los números en hexadecimal desde 0 hasta FFFFFF, que equivale a 16.777.215. Así que muchos números. Para empezar, vamos a intentar hacer una solución en donde no tenga nada que ver con lo que hemos visto de la concurrencia. Va a ser una solución sencilla en donde simplemente vamos a estar iterando durante todos los números y escribirlos en el archivo. Así que vamos a darle. Y listo, aquí simplemente creo el archivo
y después en un for itero sobre todos los números desde el 0 hasta el final y voy escribiendo su versión en hexadecimal dentro del archivo, checando los errores siempre, muy importante, aunque aquí estoy nada más lanzando un pánico si existe algún tipo de error, pero es para hacerlo más sencillito. Como quiera, analizando el algoritmo, vemos que tiene una complejidad de big O de n, porque si nos referimos a final como si fuera la entrada, entonces iteramos de uno en uno hasta llegar a el número final y ahí hacemos pues una escritura dentro del archivo. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, entonces puedes ver este video que te dejo por acá sobre la notación big O. Como quiera, para hacerlo más práctico, vamos a ejecutarlo y a ver cuánto tiempo se tarda. ...28 segundos en total, entre 6 segundos de tiempo de usuario y 22 del sistema. Y aquí hay muchas cosas a tomar en cuenta, porque como estamos escribiendo dentro de un archivo, puede ser que influya mucho, no puede ser, influye mucho la velocidad del disco duro, influye mucho también cómo es que la librería de acá utiliza el método de escritura para ver si hay un buffer o no, y otras cosas. Pero con esta medición ya tenemos una base sobre la cual trabajar y ver cómo la concurrencia puede mejorar esto y también utilizar todos los CPUs que tiene la computadora. Así que ahora vamos a intentar hacer otra solución en donde ya metemos un poquito más de conceptos de concurrencia. ¿Cómo funciona esta implementación concurrente? Empieza igual creando un archivo, pero ahora voy a definir en cuántas partes voy a dividir mi solución. ¿Para qué? Para que dependiendo de cuántas partes tenga, entonces vaya a lanzar una GoRoutine por cada parte. Entonces el número que tenía yo al final, que era este de aquí, voy a dividirlo en partes casi iguales. Dividiendo este número por el número de GoRoutines que voy a tener por acá. Y al final, si es que me pasé, porque la división no puede ser siempre exacta, o a veces no va a salir exacta, pues ya lo limito a que sea el final. Y después voy a lanzar esta función calcnums, pasándole como argumento el inicio y el fin, que ya lo calculé por aquí arribita, f, que es el archivo en donde voy a estar escribiendo cosas, y un canal que ahorita vamos a ver para qué sirve. Esta función es muy parecida a lo que ya tenía antes, simplemente tomo el inicio y el fin, voy iterando sobre todos esos números y los voy escribiendo dentro del archivo. Ahora, lo importante acá es que cuando yo lanzo una GoRoutine en el background, mi hilo principal continúa. En la primera iteración se lanza esta GoRoutine, luego se lanza otra, hasta que termina las 10 GoRoutines y luego continúa ejecutándose por acá. Si yo no de alguna manera detengo la ejecución de mi hilo principal, la función main va a terminar. Y si la función main termina, entonces todas las demás cosas que estaban por ahí también se terminan. Y voy a dejar cosas inconclusas. Por lo mismo voy a tener que de alguna manera detenerlo por aquí, esperar a que terminen estas funciones de ejecutarse. Y una vez que hayan terminado, entonces ahora sí terminar con la ejecución del hilo principal, de la función main. Todo este tipo de cosas es por lo que la programación concurrente es más complicada. Tienes que ahora pensar en diferentes partes y cómo coordinar una con otra. A lo mejor parece muy tedioso ahorita, pero como todas las cosas es cuestión de práctica y estudio. Entonces, ¿cómo voy a detener el hilo principal? Y para eso tengo que comunicar ese hilo principal o esa coroutine principal con todas las demás que ya lancé, y para eso utilizamos canales. Hay otras formas de hacerlo, pero por ahora vamos a utilizar estos canales. ¿Y cómo lo hago? Voy a definir aquí un canal que me va a determinar cuando una GoRoutine termine. Se lo voy a tener que pasar este canal a todas las GoRoutines, por eso se lo paso aquí también como argumento. Y lo único que va a transicionar por ese canal es una estructura vacía. Puede ser cualquier cosa, puede ser un string, puede ser un entero. Lo que viaje por el canal no es muy importante. Y normalmente por conveniencia acá, cuando no importa el valor, se utiliza una estructura vacía. Este canal, al final de cuentas, lo importante no es el valor que pasen por ahí, sino la señal de que algo se envió. ¿Y qué señal me va a dar? Pues que ya terminó. Una vez haya hecho todo el cálculo la GoRoutine, va a enviar por este canal una estructura vacía. Y si por un lado se envía algo, por el otro alguien tiene que recibirlo. Así que acá abajo
en mi hilo principal voy a estar escuchando ese canal y cuando llegue algo, entonces voy a saber que una de las GoRoutines ya terminó. Con esa señal voy a incrementar un contador y mientras ese contador sea menor al número de GoRoutines, significa que todavía hay alguna GoRoutine que está por ahí trabajando. Así que voy a seguir esperando. Una vez que ya eso no se cumpla, entonces puedo determinar que todas las GoRoutines ya terminaron y entonces terminó mi proceso. Todos los detalles sobre cómo se envían cosas por los canales o cómo se recibe por acá, vamos a verlo después en otros videitos. Por ahora vamos a ejecutarlo a ver qué tanto se tarda y así compararlo con nuestra solución iterativa. Wow. Listo, y si se fijan, en realidad no es mejor que la solución iterativa. De hecho, es mucho peor, casi el doble de tiempo. Y este es uno de los puntos importantes, no necesariamente por ser ahora el programa concurrente y correr en paralelo en los diferentes núcleos que tengo va a ser más rápido, porque sí, ahora hay muchos núcleos haciendo trabajo, pero ahora hay que coordinar todas esas partes y muchas veces esa coordinación, si no se hace bien, llega a ser peor. En este caso, todas las GoRoutines están escribiendo al archivo y es un solo archivo, entonces imagínense varias personas tratando de escribir en el mismo cuaderno. Puede haber ahí un cuello de botella. Y justamente eso es lo importante. No es suficiente nada más meter GoRoutines a lo bruto y ya está. Tenemos que hacerlo con un diseño adecuado para evitar esos cuellos de botella. Vamos a tratar de hacer una solución un poco diferente para ver si así logramos este cuello de botella quitarlo. Listo, ahora chequen cómo es que funciona esto a diferencia de lo que teníamos antes. Acá voy a tener otra nueva GoRoutine que va a estar de este lado, que su única función va a ser recibir strings y escribirlos al archivo. Es lo único que hace. Todas las demás GoRoutines que lanzamos por acá, las 10 GoRoutines en donde dividimos el trabajo, van a seguir calculando los números. Pero ahora esos números no los va a escribir directamente la GoRoutine, los va a calcular e ir poniendo dentro de un buffer que al final se van a convertir en un string. Entonces, una vez haya terminado de calcular todo y haya creado ese string, se van a pasar a través de otro canal a la GoRoutine que va a estar por acá escribiendo en el archivo. Esta GoRoutine va a estar iterando, digamos así, va a estar esperando cosas que lleguen por ese canal que se llama out channel y lo que llegue de ahí lo va a estar escribiendo al archivo. Una vez que ya la GoRoutine que hizo los cálculos haya lanzado ese string, haya mandado ese string a la otra GoRoutine que va a escribir, entonces ya se entiende que terminó y entonces, como habíamos hecho antes, lanza la señal al otro canal. Ahora, como tenemos otra GoRoutine por acá que va a estar escribiendo, aparte de esperar por las GoRoutines que van a estar calculando, también tengo que esperar a que esta GoRoutine de acá haya terminado de escribir. Por lo mismo voy a hacer otro canal que va a servir exactamente igual, donde va a lanzar una estructura vacía cuando ya haya terminado de escribir esta GoRoutine. Por aquí el hilo principal va a estar simplemente escuchando a ese canal una vez haya terminado para definir que ya ahora sí todos los procesos terminaron. Ya que hago muchas cosas, cierro el canal para determinar que ya terminaron las GoRoutines que están calculando los números, para así la GoRoutine que está escribiendo sepa que ya no va a recibir más cosas por ese canal y entonces ya pueda definir que ya terminó, para que la función principal sepa que ya puede terminar y muchas cosas revueltas que otra vez esto se puede hacer mucho más sencillo utilizando otras herramientas que traigo por ahí para sincronizar cosas, por ejemplo. Pero si solamente queremos usar canales y GoRoutines, esta es una buena manera. Ahora vamos a ver qué tan rápido se hizo este cálculo. Aquí tenemos la ejecución pasada y si ahora ejecuto el 2, ya está. Ahora terminó en un segundo, a diferencia de los 45 que había tenido por acá. Y si se fijan, los dos tienen concurrencia
tanto el primero que habíamos hecho como este, pero en este manejamos muchísimo mejor todas las partes involucradas para eliminar esos cuellos de botella. Y otra vez, esto puede ser un poco complicado la primera vez, sobre todo, pero conforme vayamos viendo más estos tipos de temas, adentrándonos más en los que son los canales, también con el Select, que ni siquiera utilizamos aquí en este ejemplo, y otras herramientas más de sincronización que hay por ahí, se hace mucho más sencillo. Vamos a ir viendo más temas a profundidad, lo que ya hemos visto por acá. Por lo pronto espero que esto les haya ayudado a entender más el concepto de concurrencia y paralelismo y que les inspire a estudiar y aprender más cosas sobre el tema. Si fue así, porfa regálenme un like, compártalo con sus amigos, y si no se quieren perder los siguientes videos donde veremos cosas de Go, concurrencia, más a detalle los canales y las Go Routines, no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que así YouTube les avise cuando suba el siguiente video. Por ahora ha sido todo. Bye.